con el carácter de urgente y obvia resolución. Adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente, diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, presente. Con sustento en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 64, fracción primera del citado ordenamiento constitucional, las y los integrantes de la Diputación Permanente nos permitimos presentar esta iniciativa de decreto para convocar a la 62ª Legislatura a la celebración del tercer periodo extraordinario de sesiones con base en la siguiente exposición de motivos. Una de las tareas principales de la Diputación Permanente consiste en garantizar la atención oportuna de los asuntos de interés general que se someten a la consideración de la legislatura, conociendo y resolviendo directamente aquellos de su competencia y, en su caso, convocando a la legislatura a la celebración de periodos extraordinarios para que, como órgano colegiado, atienda su responsabilidad. En tal sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 64, fracción primera, faculta a la Diputación Permanente para convocar a la legislatura a la realización de periodos extraordinarios, y el artículo 47 del referido precepto constitucional dispone que los periodos extraordinarios se atenderán exclusivamente los asuntos aprobados en la convocatoria. Así, quienes integramos la Diputación Permanente, en cumplimiento de la encomienda que nos ha sido conferida y con base en la normativa constitucional, coincidimos en pertinencia de convocar a la 62ª Legislatura del tercer periodo extraordinario de sesiones para dar atención oportuna a una agenda conformada por asuntos de interés general y de evidente efecto social en materia de desincorporación de inmuebles del Ejecutivo Estatal para destinarse a propósitos de salud y bienestar presentados por la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de México, en proceso de dictaminación. Por lo tanto, a través de la presente iniciativa, proponemos que el periodo extraordinario se destine al conocimiento y resolución de los siguientes asuntos: discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para donarlo a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para la puesta en operación de un hospital, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el municipio de Iztapaluca, Estado de México, para que sea donado a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, para la atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados a personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en el Estado de México, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, para que sea donado a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social
para el bienestar IMSS Bienestar, para la atención integral gratuita médica y hospitalaria, con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en el Estado de México, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Como se advierte, se trata de una agenda con propósitos de beneficio para el pueblo del Estado de México, particularmente para la atención de salud y del bienestar social. Consecuentes con la agenda del periodo extraordinario, proponemos se lleve a cabo el día viernes 8 de agosto del 2025, a partir de las 13 horas, en el recinto del Poder Legislativo, y la publicación de la convocatoria en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, en observancia del artículo 55, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. De conformidad con lo expuesto y tomado en cuenta el propósito de beneficio social del periodo extraordinario, nos permitimos solicitar, con fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la dispensa del trámite de dictamen de esta iniciativa para realizar de inmediato su análisis y resolver lo procedente. Anexamos el proyecto de decreto para los efectos jurídicos correspondientes. Sin otro particular, manifestamos nuestra distinguida consideración, atentamente, las y los legisladores integrantes de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Decreto número, la Diputación Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Decreto, artículo primero, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 47, 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 55, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Diputación Permanente convoca a la honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México al periodo extraordinario de sesiones para conocer y resolver los siguientes: discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Legislativo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para donarlo a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para la puesta en operación de un hospital presentado por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, para que sea donado a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, para la atención integral gratuita, médica y hospitalaria, con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social del Estado de México, presentada por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de un inmueble ubicado en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, para que sea donado a título gratuito a favor del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, para la atención integral gratuita, médica y hospitalaria,
con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en el Estado de México, presentado por la titular del Ejecutivo Estatal, formulado por las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. Artículo segundo. El periodo extraordinario al que se convoca inicia el viernes 8 de agosto del año en curso, a partir de las 13 horas en modalidad mixta, presencial en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo y, en su caso, a distancia. Artículo tercero. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 55, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, este decreto se publicará en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el día martes 5 de agosto del año 2025 y entrará en vigor el citado día, dado en el Palacio Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 5 días del mes de agosto del año 2025. Es cuanto, señor presidente.